Víctor Masi, es un placer nuevamente tenerlo en Libros Peruanos. Usted siempre fecundo, como autor, pensador y como editor. Esta vez, Apuntes monográficos de Morococha, pequeño aporte para la monografía de la provincia de Yauli de Gamaliel Blanco. Es la edición facsimilar que usted ha promovido. ¿Cómo así viene esta inquietud? Bueno, esa es una tradición familiar. ¿Por qué razón? Gamaliel Blanco Murillo, un pedagogo de la década del 30, no fue muy cercano a José Carlos Mariátegui. Ahora, esa cercanía le permitió tener nexos en los ideales y en el periodismo. Gamaliel Blanco, aparte de ser educador, maestro, dirigente sindical, era periodista. Y en la década del 29 al 30, 1929 a 1930, él recopiló información del momento. ¿Y qué es lo que hizo? Buscó el auspicio de un editor, Simón Camargo, y vendió propaganda, imágenes, en fin, para sacar sus apuntes sobre la condición de Morococha entre los años 1929 y 1930. Entonces, esa tradición, mi abuelo trabajó en Morococha en la misma época de Gamaliel Blanco. Entonces, Gamaliel Blanco publicó esto a instancias de Simón Camargo. Pero ¿qué ocurre? Debido al Congreso Minero, al suceso de Malpaso, estos dirigentes mineros y educadores fueron reprimidos. Entonces, la edición que hizo Gamaliel Blanco fue requisado por el gobierno del comandante Luis Sánchez Serra. Solamente pocos ejemplares circularon en manos de sus amigos, los trabajadores mineros. Uno de ellos fue mi abuelo. Entonces, mi abuelo, al momento del cierre de la mina, se vino a vivir a Chosica. Pero con eso trajo también cartas, fotos y este documento que era inédito, muy pocos lo han conocido. En el Perú solo hay 3 o 4 ejemplares. Lo tiene la Biblioteca Nacional, hay un archivo de Huancayo y una persona en particular. ¿Y quién les habla? Después ya no hay. Entonces siempre me preguntaban los amigos si les podía prestar la revista. La revista ya está, del año 30, estaba en una situación de fragilidad. Entonces, a pedido de mi padre, antes de fallecer, me pidió que esto saliera publicado en una edición facsimilar. Te estoy hablando del año 1988, más o menos, donde sacar una edición facsimilar era carísimo. Nadie podía hacer eso, solamente los bancos, las empresas grandes. Entonces no había la tecnología que hoy día tenemos. Entonces imagínate que esa promesa, antes de fallecer, se la hice. Recién lo he podido cumplir después de mucho tiempo, de sacar esa edición facsimilar para los investigadores, para los estudiosos del movimiento obrero peruano y sobre todo de la historia de la minería en el Perú, que muy pocos no tienen acceso a este tipo de información que es fuente de primera mano. Claro, usted cumple con un compromiso familiar, sí, un testamento de su padre y de su abuelo. No obstante, también Morococha tiene un rol muy importante en la lucha sindical. Así es. Claro, en el sector minero. Así es. Pero me parece que este facsimilar, esta edición facsimilar, enfoca e ilumina una etapa de apogeo de la ciudad de Morococha. Así es. Frente a lo que es Morococha hoy día. Claro. Fíjate, a Morococha la están explotando desde la época colonial. Es el famoso lugar donde se encontró la plata en piña. Es decir, la plata en su estado más natural, que tiene la forma de la piel de la piña. Entonces, por ejemplo, en la superficie había mucha plata en forma de piña, en la época colonial. Por eso se le llamó Nuevo Potosí. Estamos hablando de 1740 más o menos, que pertenecía a Huarochirí. Desde esa época se ha venido explotando en socavones, sobre todo la mina Sugia, que después se llamó Natividad, fue la más importante, porque ahí se explotaba solo plata. Pero el año 1860 pasa a manos de Carlos Flucker, que es un empresario alemán, asentado en el Perú. Él compra, disputa la mina Sugia y gana la mina Sugia. Entonces, por ejemplo, desde esa época, en 1860, ya se empieza a cavar socavones, galerías, y invita a muchos estudiosos, entre ellos Antonio Raimondi, a que vean el potencial minero. Y Raimondi le informa que no solamente es plata, hay otros metales.
hay cobre sobre todo. Más que plata hay cobre. Y la riqueza de Morococha es el cobre. Pero también es una mina polimetálica, es decir, hay plomo. Y hay un sinnúmero de metales todavía no descubiertos, ¿no? Lo que llamaban tierras raras. Pero en 1901 a 1905, toda la industria norteamericana, los industriales norteamericanos necesitaban del cobre, ¿no? Necesitaban de otros minerales para la industria. Entonces empieza la inversión norteamericana en el Perú sobre la minería. Un sindicato minero toma, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay el registro que es interesante de Alberto Hochamovics, un ingeniero minero que en 1908 hace un recuento de las minas, de los propietarios y de los capitales norteamericanos en la minería. A partir de 1901, la minería de Morococha empieza a transformarse. Primero por la inserción de la tecnología del tiempo. Es decir, las galerías se inundan con agua. Entonces hay bombas para sacar el agua, ¿no? A vapor. La primera invención es la bomba de vapor, después ya viene la de combustible. Pero las bombas para desaguar eran a vapor. Y la tecnología para sacar el mineral se incrementa. Es decir, desde 1905 hay un incremento de producción de metales en Morococha. Empieza en 1905 a 1915, que son diferentes empresas, significan en una sola, la Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿no? Que son varios sindicatos de accionistas norteamericanos. Está John Morgan, ¿no? Y hay otros, ¿no? Los dueños del acero, en fin. Entonces, por ejemplo, en 1915 empieza, ¿no? La Cerro de Pasco Copper Corporation. El máximo de producción metálica lo tuvieron en 1927. Es decir, plata, cobre, ¿no? Otros metales que no figuran. Entonces, por ejemplo, en 1927 empieza la cúspide de la producción minera. Es decir, se ha tecnificado toda la extracción del mineral, entonces comienza a haber una economía próspera. Pero eso se corta en 1929 con la crisis mundial. En octubre de 1929, la Cerro de Pasco empieza a extraer menos mineral, ¿no? Empieza a despedir muchos trabajadores mineros, empieza a hacer una política laboral contra los trabajadores. Y es decir, toda la producción que había en ese tiempo empieza a decrecer por la crisis mundial. Ya no hay mucha demanda de minerales. Entonces, por ejemplo, eso fue un shock, ¿no? Que Gamaliel Blanco escribió. O sea, él es testigo, ¿no? Cómo esa producción minera, porque él pone, ¿no? ¿Cuánto ganaba un caporal? ¿Cuánto ganaba un lampero? ¿Cuánto ganaba una paya? O sea, la labor del chanqueo, ¿no? Es decir, pone los sueldos y dice, ¿no? Los sueldos más altos que hay en el Perú están acá en Morococha. Por eso que Morococha en las primeras décadas del siglo XX es famosa. ¿Por qué razón? Por la producción mundial de mineral. A nivel mundial, Morococha era, si se quiere, no, la más representativa en producción de cobre y plata, ¿sí? Sin desmerecer a otras minas en Chile, en otros países, ¿no? Pero en el Perú la más potente fue Morococha, ¿no? Después se descubrió Cerro de Pasco, todo eso, pero Morococha desde la época de la época colonial, ha sido muy importante para la economía peruana, inclusive hoy, ¿no? Que un consorcio chino la está explotando, ¿no? Pero no solo el cobre, ¿no? También tiene que ver mucho con minerales radioactivos. ¿Y cuándo se convierte en una ciudad muerta? Desde la aplicación de la política neoliberal, ¿no? Es decir, hasta 1980 Morococha era una de las unidades productivas más importantes de lo que se llamó antiguamente Centromín Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta 1980 Morococha y Cerro de Pasco eran ciudades que tenían un alto índice de producción minera, ¿no? A partir de la aplicación de una política neoliberal, ¿no? Donde se relativizan los precios de los minerales y se encarga a la empresa privada a explotarlos según su conveniencia, las ciudades empiezan a decrecer. Primero, ¿no? Lo que había denunciado Dora Mayer, ¿no? El enganche. Hay formas de enganche modernos ahora, ¿no? Que son los intermediarios, que la mano de obra la capta más rápido. Pero ¿cuál es el problema, no? La ciudad empieza a sentir los efectos de la crisis mundial de la época del 80, ¿no? Del 80 al 2000, ¿no? Las ciudades empiezan a decrecer. O sea, no hay mucha producción, la producción decrece. Ya no hay la demanda, ¿no? Por mayor mineral, sino están regulados los precios del mercado y la competencia de Zambia y Chile. Entonces, por ejemplo, ahí comienzan las ciudades a perder, ¿no? Todo ese ejército laboral que tenía antes, ¿no? Porque Morococha tenía una población alta solamente en población minera.
¿no? Pero también, ¿no?, esa población minera fue reduciéndose poco a poco por los despidos, por la demanda, ya la menor demanda en mineral, la tecnificación, ¿no? Empiezan a introducirse aparatos que reemplazan a los obreros. Entonces, por ejemplo, las ciudades mineras empiezan a decrecer. Cuando yo llegué a Morococha en la época del 70, 77, 78, era una ciudad pujante. Como decía, había Morococha Nueva y Morococha Vieja. Y era pujante, la juventud se veía, ¿no? Los colegios llenos, ¿no?, de estudiantes, ¿no? Y la actividad económica era, pero así avasalladora, ¿no? ¿Cuándo comienza a decrecer? Cuando se aplica una política de acuerdo al precio y al mercado mundial. Es decir, se liberaliza el control. Entonces el Estado peruano se siente indefenso, ¿no? Y ahí el famoso fraude de Hugh, ¿no?, la plata, ¿no? Es decir, una corporación norteamericana se pone de acuerdo para bajar el precio de la plata. Y con esa baja de precio le compra al Perú la plata a precio ínfimo. Y se descubre, ¿no?, el complot. Entonces muchos hablan que el Estado peruano no puede administrar. Eso es mentira, ¿no? Eso es un discurso interesado. Y eso se puede ver en el caso Hugh, donde el Perú perdió millones y millones a causa justamente de ese sistema neoliberal, ¿no? El Perú ha reclamado, ¿no? Pero ahí se da este discurso, ¿no?, que el Estado peruano no es correcto, no es bueno para administrar sus recursos, que hay que darle un tercero, que el tercero sí lo va a cuidar, sí nos va a proteger, y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Por eso que las ciudades mineras y las históricas como Morococha empiezan a decrecer, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, cuando se le da ya a un consorcio canadiense, no invirtió en nada de este consorcio, ¿no? Es más, no sacó lo que pudo y se largó. Entonces se le ha dado ahora al proyecto Toro Mocho por una corporación china todo el territorio, ¿no? Ellos están acabando con la ciudad, ¿no? La ciudad de Morococha se ha trasladado a otro lugar, ya no está en el sitio histórico. Y el sitio histórico está siendo demolido. Casi todas las casas ya están en el suelo, ¿no? Lugares históricos como los centros escolares, obreros, ¿no?, los locales sindicales, los locales, la hacienda, la casa hacienda de la familia Flúcar, todo eso ya ha desaparecido. Yo he ido antes de la pandemia ya casi la ciudad estaba en ruinas ya, ¿no? Entonces, ¿qué cosas están haciendo los chinos? Lo que era una laguna y donde hay galerías están cavando para hacer un tajo abierto. Y el cerro que estaba al frente, ¿no?, un color medio blanco, ya casi está desapareciendo, ¿no? O sea, la maquinaria china destruye todo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, te dice mucho, ¿no? Las ciudades mineras están desapareciendo por el interés de la producción mineral, ¿no? Al margen de lo histórico, de todo eso, no les importa, ¿no? Lo único que les importa es la ganancia. Entonces aquí Morococha, fíjate cuánto tiempo sigue siendo explotada, ¿no? Desde la época colonial, tiene riqueza. Y esa riqueza polimetálica, en cierta medida, ¿no?, representa lo que ha sido el Perú dentro de su esquema económico. O sea que el capitalismo ha hecho una exacción descontrolada de Morococha al punto de destruirla. Así es, hasta ahora. Ella se ha enriquecido y no ha hecho más que pulverizar a Morococha. Porque siempre se dice, ¿no?, que la minería te da progreso, ¿no? Y una pregunta es, en todos estos años de minería, ¿con qué se ha beneficiado Morococha o los pueblos aledaños? Con nada. Si uno ve bien, ¿no?, todo lo que se habla sobre el capital y la minería, etc., tú ves a los alrededores, hay atraso. Entonces, ¿dónde está que la minería causa desarrollo, como se dice en la propaganda? No causa nada, lo único que causa es una imagen falsa de nuestra propia realidad. Entonces, basta con ir a Morococha y darse cuenta de eso, ¿no? Les han pasado un pueblo nuevo, etc., pero ¿qué hay del progreso que se ha mencionado? El progreso es ficticio, ¿no? Y en el Perú, las ganancias no se quedan en el Perú, ¿no? Van a los capitales extranjeros. Ante esta situación que usted describe, 1929-1930, todavía son los dos últimos años de Mariátegui. ¿Qué dijo Mariátegui? Bueno, cuando uno lee ideología y política, el acta de fundación del Partido Socialista que fundó Mariátegui, dice que lo más importante para ellos es ir a las minas, que se deben centralizar los trabajos de los obreros textiles, ferrocarrileros, a las minas. Y él conocía a muchos italianos que residían en Morococha, y toma contacto con la colonia italiana, y todos sus esfuerzos, ¿no?, sobre centralizar el movimiento obrero lo dirige a Morococha. Entonces Mariátegui es muy importante en la formación de la primera Federación Nacional Minera,
Y ahí está su carta que le dice a Moisés Arroyo Posadas: coordine usted, ¿no?, con los obreros de Morococha la formación, ¿no?, de la Federación Nacional Minera. O sea, el creador de la Federación Nacional Minera es Mariátegui. Muchos no lo saben, ¿no? Y muchos tampoco saben que Mariátegui coordinaba con los dirigentes mineros de Morococha. Ahí están las fotos, ¿no? Las fotos que se tienen son fotos que dan testimonio de eso, ¿no? Que los dirigentes mineros tenían una relación con Mariátegui muy directa, ¿no? Y Mariátegui tenía muchas personas que enviaban a Morococha. No solo a Jorge del Prado, que él ha puesto, ¿no?, en su fe que yo he sido el único, no. A Morococha ha ido, por ejemplo... Falcón. Antonio Navarro Madrid, ¿no? Ha ido Julio Portocarrero, ¿no? Ha ido no recuerdo el nombre también de un dirigente ferroviario, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariátegui no solo envió a Jorge del Prado, sino envió a muchos a Morococha a coordinar. Pero la idea es, no, van de Lima a darles cultura, y eso era al revés. Porque con esta publicación uno se da cuenta que esos mineros eran cultos, que compraban libros, que hacían actuaciones culturales en el teatro, que invitaban a intelectuales de Huancayo, de Cerro de Pasco, para que los introdujeran, ¿no?, a la economía mundial, que les dieran una luz sobre la economía mundial. Es decir, no eran obreros tan de poca cultura, ¿no? Si bien es cierto, hay un índice, ¿no?, de alfabetismo que era muy bajo, eso no quiere decir que no sabían sus derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos compraban libros, venían a Lima, coordinaban con Mariátegui, se llevaban libros, se llevaban muchas cosas, ¿no? Y revistas, ¿no? Ellos fueron los primeros en distribuir la revista Mauta en todo el centro. Entonces uno se queda sorprendido cuando esta revista empieza a mencionar los clubes sociales. Y dice, no, cada club social tiene tanto de compra en libros, 1000 soles. En ese tiempo 1000 soles era una gran suma para comprar libros, ¿no? Y ahí se establecen librerías. La más famosa fue del italiano Carlo Pesuti, que traía libros de Europa. O sea, los libros de Europa no se quedan en Lima, se iban a Morococha. Y uno se queda sorprendido a ver qué libros tenía. Y la relación que uno ve es sorprendente, ¿no? Estaban mejor actualizados que los de Lima. Entonces, ¿quiénes compraban esos libros? Con su salario que tenían los obreros. Eran los obreros que tenían tercero de primaria, segundo de primaria, sabían leer, sabían escribir, pero leían libros que venían de afuera, ¿no? Traducidos generalmente al español. Entonces uno se queda sorprendido, ¿no? ¿Cuántos clubes hay? Hay bastantes clubes en Morococha, clubes sociales. Pero ¿cuál es la función de ellos? Culturizar, llevar la cultura. Y ellos estaban conscientes, cuando más cultos fueran, mejor fuera su calidad de vida, ¿no? No se trataba solo del salario, sino de adquirir cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gamaliel Blanco recogió eso. Dijo, no es que acá vengan y nos den cultura. Entonces él empieza a mostrar los artículos de los profesores de los colegios, de los dirigentes sindicales mineros, ¿no? Y uno los lee y se queda boquiabierto, ¿no? Tienen un gran nivel. Una maestra del Centro Escolar Obrero, Bento, escribe sobre el papel de la mujer en 1929 y 30 y menciona en su época las más conocidas, Dora Mayer, ¿no?, a muchas de ellas, ¿no?, la Evangelina, ¿no?, en fin. Pero también dice, acá hay otras feministas muy importantes, ¿no?, sufragistas, ¿no? Está Acosta, ¿no?, que últimamente su amigo Joel Rojas ha publicado, ¿no?, Miguelina Acosta. Entonces uno se queda sorprendido, es que no estaban desconectados del mundo, sino que tenían una amplia cultura. Entonces, por ejemplo, de 1929 a 30 hay un nexo así con José Carlos Mariátegui. La segunda represión que sufre Mariátegui es debido a la huelga minera de 1929, pues, del 10 de octubre. Y él escribe a César Mirón y dice, no, mi casa es designada como el centro de la conspiración, porque la empresa Cerro de Pasco no cree que nosotros la alentamos a los mineros a que se vayan a la revuelta, dice, ¿no? Y no es eso, ¿no? Lo que estamos buscando es que reconozcan su nivel de sindicalización, lo cual lograron, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariátegui está muy consciente, ¿no?, de que su acción con los mineros le iba a traer problemas. Bueno, se las trajo, ¿no? Pero ¿a qué costo, no? Porque muchos mineros lograron, ¿no?, publicar sus cosas, y de Morococha sale una literatura muy interesante, ¿no? Está Augusto Mateo Cueva. La obra de Augusto Mateo Cueva se relaciona con este texto. Hay un dirigente sindical, ¿no?, que luego es aprista, ¿no?, Miguel de la Mata, que escribió La Noche Infinita. Hay una novela inédita de Augusto Mateo Cueva, ¿no?, se llama Cerro de Pasco Copper Corporation, y esa no está publicada. O sea, hay una literatura minera
que es bien interesante, ¿no? Y en el sistema de la literatura peruana solo se ve un pedazo, un fragmento. ¿Y qué pasa con la literatura minera? ¿No? Entonces, un buen estudioso es César Pérez Araujo, no serreño. Entonces, él sí ha publicado textos de la literatura de Cerro de Pasco. Pero veamos Morococha, que no es Cerro de Pasco. Ahí hay un nivel del 29 al 30, hay un alto nivel de producción intelectual. Entonces, con esta publicación de los apuntes monográficos, trato de mostrarle a muchos que Morococha pues no era un lugar donde los obreros tenían que venir pasivos a que le dieran cultura, sino que ellos mismos generaban sus propios espacios culturales, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, lo de la explicación suya nos hace pensar que no solamente Morococha era un centro de avivamiento y de concentración y gran desarrollo del proletariado peruano, sino también de la clase media, Claro, de la pequeña burguesía. claro. Una pequeña burguesía cada vez más consciente de su rol cultural Así es. y de cambio social. ¿Esto está ligado a la labor de Mariátegui de incentivar la conciencia de clase? Claro. Aclaremos dos cosas, ¿no? La pequeña burguesía, por ejemplo, los intelectuales, empiezan a adoptar un programa político, ¿no? Sin ser obreros, empiezan a trabajar con los obreros, ¿no? Es lo que decía Javier Solobure. A cada paso que damos, no, muchos son los muertos, pero nosotros somos los que ayudamos, ¿no? Los que propendemos sin estar muertos, algo así, ¿no? Entonces, la pequeña burguesía en el Perú, sobre todo el lado intelectual, tiene ese papel protagónico, ¿no? Es decir, adopta los ideales dentro de una clase social que no es la suya. Por ahí partamos, ¿no? Del Prado, Ricardo Martínez de la Torre, en fin, todos ellos no eran obreros. Pero es curioso, ¿no? Pero Mariátegui juntó a los intelectuales con los obreros, ¿no? Lo que González Prada decía. No debe haber una diferencia entre el obrero y el intelectual. Entonces, ¿qué cosa hizo Mariátegui? En su rincón rojo, en su casa de la calle Washington, juntaba intelectuales, pintores, en fin, y obreros, ¿no? Avelino Navarro, por ejemplo, dirigente de los ferroviarios, ¿no? O Julio Portocarrero, dirigente de los textiles, ¿no? Un obrero, ¿no? Había muchos obreros en la casa de Mariátegui, ¿no? Yo recuerdo haber entrevistado a Moisés Arroyo Posada y me dijo, ¿no? Yo tenía un maestro en San Marcos, Velázquez, ¿no? Que un día nos preguntó, ¿quieren conocer a Mariátegui? Sí, vamos, ¿no? Entonces los llevó, ¿no? Entonces quedaron sorprendidos porque en la casa de Mariátegui no había intelectuales, ¿no? Sino había obreros. Cuando llegaron había muchos obreros ahí, textiles, ¿no? En fin, todos ellos, ¿no? Conversando con Mariátegui de la manera más natural. Y les sorprendió que alguien que no era un maestro, un educador, estuviera enseñando, dando, si se quiere, explicaciones sobre la economía mundial, el momento político, etcétera, ¿no? Y eso Arroyo pues dice, no, yo desde esa vez adopté los ideales de Mariátegui sin ser un obrero, ¿no? Entonces en Morococha pasa lo mismo, ¿no? Gamaliel Blanco no trabajó en la mina, no fue trabajador minero, fue educador, profesor de los centros escolares obreros de Morococha, fue un profesor, pero él dirigió la huelga de mineros. ¿No? O sea, ¿se podría hablar que Gamaliel Blanco es un obrero? No. ¿Podría ser un pequeño de la pequeña burguesía? Sí. No, eso hay que ponerlo bien en claro. ¿El único? No. En Morococha muchos dirigentes mineros no eran mineros. Y eso la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation lo anotó, dijo, no, todo esto que son dirigentes, ninguno es minero. No son enganchadores, son profesores de colegio, ninguno, salvo 2 o 3 que sí son mineros, digo, ¿no? Pero los demás, ninguno es. Inclusive los sastres, los zapateros, todos los que en Morococha podían ayudar, ayudaban. ¿No? Y eso es lo curioso, ¿no? Porque buena parte de este movimiento cultural en Morococha lo dan los comerciantes. Entonces uno dice, no, Armando Herrera, por ejemplo, no era minero, pero Armando Herrera tiene escritos muy interesantes sobre esa época. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hace la pequeña burguesía dentro del movimiento obrero? Es que no había esa distinción que hay ahora, ¿no? Que, bueno, tú eres de una clase social y tú no puedes entrar a la otra clase social, no te corresponde. Esas fronteras no había. Lo que había era un ideal que Mariátegui les había dicho, no, bueno, este es el ideal, ¿no? Y tenemos que caminar en ese rumbo. Entonces eran, ¿no?, en cierta medida proletarios por ideología, no por función social, económica, porque nunca entraron en una mina, ¿no?
Esa es la Claro. diferencia. Hay quienes no comprenden bien esta estrategia de la hegemonía de las ideas de Mariátegui y lo tratan de responsabilizar de que justamente esa estrategia de alianza con la pequeña burguesía y el proletariado fue lo que impedía la revolución socialista en el Perú. ¿Qué opina usted de ello? No, esos son discursos interesados. Mariátegui no era un tipo sectario, ¿no? Por ahí comencemos, ¿no? Mariátegui es una mente amplia, ¿no? Justo en esta publicación narro, ¿no?, lo que Víctor Alba, ¿no?, escribe, ¿no?, cuando Eudosio Rabines visita Zinoviev en 1924, más o menos. Y Zinoviev le dice, ¿no?, salúdeme Mariátegui, ¿no?, porque ha escrito sobre nosotros, ¿no? Y Mariátegui no es como un europeo, él no plagia, no calca, no copia, tiene ideas propias. Entonces uno se queda sorprendido y dice, ¿qué? Acá hay algo que no había entendido, ¿no? ¿Por qué Mariátegui junta, ¿no? Inclusive en la revista Mauta, muchos dirían, no, Mariátegui es un sectario. No es cierto. Él dice, tengo un programa, ¿no? Ahora, los que estén en contra o estén a medio camino, eso no interesa. Todos marchamos hacia el bienestar, ¿no? Entonces, lo importante es lograr eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariátegui, pues, en el discurso te dice, no, que las clases sociales, ese es un discurso sectario, ¿no? Un discurso que yo diría muy interesado, ¿no? Mariátegui no tuvo ese don de separar. Él decía, sí, hay clases sociales, etc. Pero eso no impide, dice, eso no impide que nos unamos en base, ¿no?, a un programa. Ahí está el programa del Partido Socialista, que después se llamó el Partido Comunista, ¿no? Claro. Ahora, Gamaliel Blanco no tuvo un buen final. No, fíjate, como él fue dirigente sindical, él era secretario general de la Federación Nacional Minera del Centro y la Comisión de Pliego y Reclamos, ¿no?, ante la Cerro de Pasco. Cuando se dio el primer Congreso Nacional Minero en La Oroya, en 1930, después de muerto Mariátegui, ¿no?, el gobierno de Sánchez Cerro, porque ya lo habían derrocado en agosto de 1930, el gobierno de Sánchez Cerro no admitía, ¿no?, ese tipo de liderazgos, ¿no?, respecto al sindicalismo en el Perú. O sea, hasta cierto límite te daba, ¿no?, cierto tipo de reconocimiento, pero de ahí no pasabas. Entonces, a presión de la Cerro Pasco Copper Corporation, no se reprime a los mineros en el Congreso, se les trae preso a Lima en tren. Entonces, la gente protesta, ¿no? Entonces sale de la hidroeléctrica de Malpaso a protestar y a recibir a sus dirigentes sueltos, ¿no? Porque así como capturaron a los congresistas y lo llevaron a Lima, también la población capturó a los funcionarios norteamericanos. No los dejamos libres hasta que no salgan libres los dirigentes del Congreso. Entonces todos los dirigentes del Congreso entré nuevamente de Lima a Morococha. Entonces en el camino de ida se reprimió esa marcha de Malpaso, hubieron muchos muertos, 32 muertos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Sánchez Cerro? Declaró en estado de sitio Junín. Segundo, dio un decreto ilegalizando al Partido Comunista, ¿no? Y desató una feroz persecución contra todos los dirigentes. Gamaliel Blanco trabajaba en el Centro Escolar Obrero de Morococha. Entonces ahí lo tomaron preso, ¿no? Y lo llevaron con muchos dirigentes sindicales a Lima, ¿no?, a la cárcel de Guadalupe, que ahora es Real Plaza, ¿no?, el centro cívico. Ahí funcionaba la cárcel de Guadalupe. Entonces de ahí los pasaron al Frontón, ¿no?, como colonia penal. Pero como toda persona que vive en la altura, la humedad de la costa lo afectó, ¿no? Primero con una bronquitis y después se le convirtió más, se agravó. Entonces cuando estuvo grave lo llevaron al Hospital 2 de Mayo, que ya funcionaba. Ahí murió, ¿no? O sea, con los pulmones colapsados, ¿no? El final de Gamaliel Blanco fue un final muy triste, ¿no?, muy correcto, porque en realidad lo dejaron morir, ¿no? Él murió exactamente un año después que Mariátegui. Porque Mariátegui murió un 16 de abril de 1930, Gamaliel Blanco murió un 16 de abril de 1931. Él había nacido en 1907, ¿no? O sea, tendría 23, 24 años. O sea, ni siquiera, como Mariátegui llegó a los 36 años, ¿no? Entonces, sin embargo, no, toda la referencia uno lo puede encontrar en los periódicos de la época. Yo encontré esas referencias, encontré muchas cosas, ¿no? Pero lo que más me sorprendió es que funcionara el Frontón ya como una colonia penal en la época de Sánchez Cerro. Yo pensé que era reciente esto, ¿no? Pero no, ya funcionaba con anterioridad, y eso pues era una forma de que los presos murieran por la humedad.
¿no? O sea, mucha gente de la sierra que no está acostumbrada a la costa, la humedad de la costa, se muere con enfermedades bronquiales, ¿no? Una condena de muerte. Es una condena de muerte. Así murió Gamaliel Blanco. ¿Cuál diría usted que es el principal legado del rescate de este documento histórico? La fuente primaria. ¿Qué ocurre? Yo he descubierto, fíjate, yo hice una tesis de maestría con este documento a la mano. O sea, tenía el documento a la mano para hacer mi tesis de maestría. Pero después descubrí que mucha gente copiaba mi referencia y ponía cualquier año, ¿no? Yo he visto una tesis de una universidad privada muy famosa, un trabajo, ¿no? Dice Alcides Marín, ¿no? 1972, apuntes monográficos de Morococha. Imposible. Ese documento es la primera vez que se reedita en edición facsimilar. No hay otro documento. La única edición es 1930. ¿Qué me indica? Que esta persona no ha leído el documento. Y si lo ha leído, lo ha referido mal. Entonces, ¿cuál es la importancia del documento? Fuente primaria. ¿Quieres investigar sobre la minería en la época del 30? Lee este documento. Muchos hacen tesis sobre minería en el Perú, pero sin conocer pues, sus actores, ¿no? Sin conocer la trama que hay al interior. Entonces uno debe conocer sus instituciones, sus personajes, en fin. Entonces, por ejemplo, hay trabajos que adolecen de eso. Entonces, muchas tesis que yo he leído, no están en la red, ¿no? A veces carecen de información de primera mano. Yo he tenido que ir al archivo de la Nación, ¿no? A verificar si lo que dice él es cierto, ¿no? Y hasta encontré el informe del prefecto de Junín dando la razón a este documento, ¿no? Entonces mucha gente no le da importancia a la fuente primaria, prefiere copiar de otros textos, ¿no? Entonces yo prefiero dar la fuente primaria. Por eso la necesidad y la importancia del documento. ¿Qué cosa es este documento? Una fuente primaria. ¿Para qué? Para que un investigador, cuando hable de la minería en el Perú, con propiedad sepa cuáles son los referentes, las fuentes, los personajes, las ideas de la época y las acciones administrativas, económicas o políticas, ¿no? Entonces hablaría con mucha propiedad. Por eso que a veces mucha gente me pidió, no prestaba el documento, yo he prestado algunos, ¿no? Pero después el documento ya se está deshaciendo. Entonces es mejor hacer una edición facsimilar para que quede en memoria. Porque uno lo puede ver en la Biblioteca Nacional, está ahí, ¿no? Y sobre su gran sentido histórico, ¿usted suscribiría la conclusión de que no hay antiimperialismo sin anticapitalismo? Bueno, esos son discursos que hay que ir separando, ¿no? Porque en la época del 30 el antiimperialismo era realmente una cosa increíble, ¿no? Por tomar un caso, ¿no? El petróleo en el Perú, ¿no? Es decir, en Talara, ¿no? Se invadió, ¿no? La London Pacific invadió, ¿no? Todo el terreno sin autorización, pedirle autorización al Estado peruano, ¿no? Y empezó a extraer el petróleo como le dio la gana y pagó el precio que le dio la gana. Eso ha durado hasta la época de Velasco, ¿no? Que tuvieron que quitarles todo el territorio porque era un país dentro de otro país. Eso mismo hizo la Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿no? Y eso lo denuncia Manuel Escorza. Y todos los mineros que yo conozco denuncian eso, ¿no? Que la Cerro de Pasco era propietario de sus tierras. No podían a veces explotar algo porque era propiedad de la Cerro de Pasco. Es más, ¿no? Los humos de la Oroya. La fundición de la Oroya malogró toda la agricultura en el terreno. Entonces, ¿cómo no ser antiimperialista? ¿Y anticapitalista? Y anticapitalista en el sentido de que el capitalismo que aplicó la Cerro de Pasco era un capitalismo de exacción sin dejar nada a nadie. O sea, era un capitalismo de sierra. ¿Gamaliel Blanco creía en un capitalismo bueno? Jamás, jamás. No, él era contrario a eso. Jamás, ¿no? Sus discursos están ahí. No hay capitalismo bueno. El problema es ponerle las reglas para que no abuse, ¿no? Porque tú sabes que en el capitalismo hay un abuso, ¿no? La palabra derechos humanos a veces no existe, o derecho a una existencia correcta, o por lo menos, ¿no? El bienestar común, eso no existe en el capitalismo. El capitalismo es pragmático, ¿no? Con tal de obtener ganancias, no importa si te mato, te atropello, en fin, ¿no? Entonces no hay la idea de solo capitalismo bueno, sino hay que ponerle regulación. Bueno, felicitaciones por este aporte histórico, un rescate bibliográfico que no tiene realmente cómo agradecer esta contribución de su parte. Y lo esperamos por su siguiente aporte. Gracias, Gustavo. Gracias. Encantado de volver.